Dios les bendiga y muchas bendiciones. Le damos gracias al Señor de estar una vez más reunidos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de su palabra. Y quiero que me acompañen el día de hoy a el Salmo 100, un salmo muy conocido, también un pasaje que ha sido de mucha bendición. Yo me recuerdo que cuando era niño y adolescente cantábamos un canto que estaba relacionado con este salmo. Y decía, entraré por sus puertas con acción de gracias, dice, por sus atrios con alabanzas. Y miren lo que dice acá el Salmo 104. Y dice, entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Verso 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a hacer una oración esta mañana y le vamos a pedir al Señor que nos hable una vez más a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder reunirnos, Señor, para poder seguir aprendiendo de ti, Señor, y compartir de tu palabra. Te pedimos que nuestra vida pueda ser tierra fértil, Señor, para que pueda llevar mucho fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Fíjense que les contaba que es un versículo muy conocido, ¿verdad? Pero a la vez encierra un mensaje muy importante porque nos habla acerca de las puertas. Y yo miraba en la palabra, la palabra que utiliza acá en el verso 100, dice, es la palabra sha'ar, que significa una apertura, dice, o también significa un portón, una puerta o una entrada. Y eso es bien interesante porque por lo general las puertas nos sirven de acceso, ¿verdad? Y hemos estado hablando mucho acerca de las temporadas, ¿verdad? Y acerca de los ciclos que Dios tiene en nuestras vidas y cómo muchas veces pueden haber ciclos de invierno, pero no quiere decir que se va a quedar ahí, sino que vienen ciclos de primavera, vienen ciclos de verano, vienen ciclos de otoño. Dios va cambiando. Y aun cuando llegan los ciclos de invierno, habla en aquel pasaje que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, dice, porque en el día malo, dice, lo librará Jehová. Entonces el Señor siempre tiene esa oportunidad para nosotros, aún en medio de la dificultad. Y por eso lo decía también el salmista en el Salmo 23, famoso, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, dice, no temeré mal alguno, dice. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice. Entonces, Dios nos ha estado preparando para todas las temporadas y el apóstol Pablo habla aún más cuando dice, no hablo porque tenga necesidad, dice, pues he aprendido el secreto, dice el apóstol Pablo, de contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación, dice. Sé vivir en escasez, dice el apóstol Pablo, y también sé vivir en abundancia, dice. Por todo y todo he sido enseñado, dice. Y por eso es que nosotros lo vemos a él atravesando ciertos inviernos aparentemente de su vida, cuando está preso y empieza a escribir la carta de Filipenses, y todos preocupados, miren, llegó carta de Pablo. Yo me hubiera imaginado, ay, seguro nos va a contar que está comiendo mal, nos va a contar que pasa frío en las noches, nos va a contar que se siente solo. Pero contrario a eso, el apóstol Pablo empieza a hablar y dice, regocijaos en el Señor siempre. Dice. Y ya sea que vaya a verlos, dice, o que no pueda ir, si es la voluntad de Dios que hasta aquí llegue, parafraseando, ¿verdad? Quiero escuchar de ustedes que permanecen en el Evangelio, dice. Y luego les vuelve a decir, otra vez os digo, regocijaos, dice. Y eso me ha impresionado, porque yo digo, ¿cómo podemos como cristianos y como hijos de Dios, aún en medio de la dificultad? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión, pero a veces hay personas que se acercan y dicen, es que como usted no tiene problemas, no tiene dificultades,
anda feliz por la vida, así que no va a buscar a Dios. Y uno por dentro muchas veces dice, si supiera. Pero en medio de todas las aflicciones y dificultades, Dios nos llena de su gozo, ¿verdad? Y por eso dice su palabra, el gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Entonces quizá nosotros deberíamos estar tirados y llorando en un rincón y lamentándonos, como quizá hubiera sido la carta del apóstol Pablo en Filipenses. Pero contrario a eso, decimos, regocijaos en el Señor. Y he aprendido, dice el apóstol Pablo, el secreto de contentarme, dice. No conformarme, porque Dios no quiere que nos conformemos a lo malo, pero sí, como decía aquel canto, ¿verdad? En el día de angustia también te buscaré, dice. Y en el día de dificultad también te bendeciré, dice. En todo tiempo y en todo lugar, dice. Bendeciré al Señor. Y hablábamos que muchas veces hay personas que toman como excusa hasta cierto punto, ¿verdad? Dice, ¿por qué no lo hemos visto en la iglesia? No, usted, Dios me defraudó, porque mire, yo esperaba que hiciera esto por mí, que cambiara esto en mi vida, y no lo hizo, entonces ya no creo. Pero contrario a eso, nosotros vemos a un Job, que cuando llega su esposa, ¿verdad? Y esto lo hemos hablado las semanas anteriores, y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Le dice, como que dice, mira ya todo lo que te pasó y todavía mantienes tu integridad. Y Job responde y dice, aún, dice, si me matare, dice Job, en él esperaré, dice. Y eso me ha impresionado mucho en los últimos meses, porque yo también veo a los jóvenes hebreos que llegan delante de Nabucodonosor y les dice, es cierto que no quieren adorar mi estatua. Sí, así es, solo vamos a adorar a un Dios, a nuestro Dios. Y saben que el castigo es ir al horno de fuego. Sí, lo sabemos, le dice. Pero miren la respuesta que ellos dan. Nuestro Dios, dice, es poderoso para librarnos del horno de fuego. Dice. Y todo, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero luego añade algo que a mí me ha marcado en los últimos tiempos y dice, pero aún, dice, si no nos librare, no vamos a adorar a tu estatua. Y eso me ha marcado tanto porque veía entonces que en estos cambios de temporada, en estos cambios de dimensión, vamos a entrar por puertas que nos van a llevar a esas nuevas dimensiones. Me impresiona cuando, por ejemplo, están apedreando a Esteban en el libro de los Hechos. Y él dice, veo el cielo abierto. Y él lo ve. Y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, dice. Entonces le habían abierto una puerta dimensional para ver más allá. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que estudiábamos hace 2 semanas en el discipulado, dice, tengo por cierto que las aflicciones, dice, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dice, que en nosotros ha de manifestarse. Yo me recuerdo cuando me tocó ir a la campaña de reservas militares, cuando estuve de servicio militar. Y me recuerdo que nos llevaron a la montaña, nos llevaron a un lugar, una finca de entrenamiento que era especial para eso. Y nos había llovido, estaba mojado, tenía afortunadamente un familiar que era del ejército, me había prestado un poncho y arriba estaba seco, pero de la rodilla para abajo estaba empapado los pies. Y el lugar para dormir no era ni siquiera una carpa o una suite 5 estrellas, sino que el entrenamiento consistía en cortar 2 troncos, clavarlos al suelo, ponerles un lazo por arriba y luego extender un nylon de lo más sencillo encima. Y entonces ese era el equivalente a una tienda de campaña o un bohío, le decían. Y entonces uno se metía ahí acurrucado como con las piernas encogidas
Y cuando yo estaba ahí acurrucado en la noche, decía, bueno, es una noche, esta noche va a pasar. Y entonces cuando nosotros vemos a estos siervos de Dios en medio de la dificultad, ¿verdad? Y dice, bueno, los sufrimientos del tiempo presente, que no sé cuánto tiempo podría ser, ¿verdad? A veces pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser días, pueden ser semanas, no son comparables con la gloria venidera. Y entonces cuando yo estaba ahí en esa tienda de campaña improvisada del ejército, yo decía, bueno, es un fin de semana, decía yo. Después regreso a mi casa, a mi cama, ¿qué? Eh, cómoda, ¿verdad? Colchonada, con todas las comodidades de mi hogar. Entonces, nosotros vamos para nuestro hogar, ¿verdad? Por eso en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero me impresiona que en medio de ese valle de sombra y de muerte dice, mi copa está rebosando. Otra vez Dios manifestando que aún en medio de la dificultad, Él puede traer una fortaleza sobrenatural a nuestras vidas. Ah, sí, como no es usted. Porque eso es lo primero, ¿verdad? Que nos dicen cuando nosotros le hablamos a alguien. Pero no, también a nosotros nos ha tocado pasar. Y claro, a veces vamos a llorar y es bueno. Fíjense que a mí no me gustaba llorar. Y por lo mismo del ejército, ahí, que a veces le enseñan a uno, ¿verdad? Los hombres, hasta había una canción, ¿verdad? Se recuerdan. Los hombres no deben llorar. Decía. Y yo me recuerdo, y decía precisamente por el amor de una mujer, decía. Y me recuerdo que en una oportunidad yo terminé con una novia que tuve. Y yo estaba muy molesto. Y yo dije, esta persona, dije yo, no merece que yo derrame una lágrima por ella. Pero cuando yo dije así, endurecí mi corazón. Y mi corazón estuvo endurecido a tal punto que muchas veces yo quería llorar en medio de las cosas, quería poder desahogarme. Y yo decía, y hacía así, quiero llorar. Y no podía porque mi corazón se había endurecido. Pero hasta que escuché una prédica donde hablaba de las bienaventuranzas y decía, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolaciones. Entonces, miren qué lindo. Ah, pero yo lo vi llorando. Sí, pero inmediatamente después de esas lágrimas recibí consolación. Y por eso en el Salmo también dice que Él ha puesto todas nuestras lágrimas, no han caído a tierra. Fíjense qué interesante eso, porque muchas veces cuando se levantan angustiadores, que pueden levantarse, ¿verdad? Espíritus, potestades, y que incluso muchas veces pueden utilizar personas. ¿Verdad? Yo les he contado alguna vez y con mi hermana Nani hemos compartido en otros videos una jefa que ella tuvo en una empresa que era tan hostigante que ella pedía permiso para ir al baño, un derecho que cualquier trabajador puede tener. Y si se tardaba más de cierto tiempo, le llegaba a tocar la puerta al baño, era un hostigamiento tal. Y entonces muchas veces se pueden levantar hostigadores o angustiadores en contra de nuestra vida, hasta el punto que podemos llorar. Y muchas veces lo hemos hecho. Yo, en muchos momentos, ¿verdad? Quizá no públicamente, sino solamente yo y el Señor, ¿verdad? Y así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nadie sabe, ¿verdad? Como decía aquel personaje de Derbez, nadie sabe y nadie supo, pero fue horrible, así decía, ¿verdad? El personaje de Derbez. Y, pero viene Dios y habla en este salmo y dice que todas esas lágrimas no han caído a tierra olvidadas, como diciendo, ah, sí, sí, mijo, no te preocupes, ahí al rato lo arreglamos. No, 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 dice que Dios tomó todas esas lágrimas en una redoma, en un recipiente, y las tiene ahí guardadas
para decir, esta lágrima fue por aquel angustiador. Esta lágrima fue por aquel que se levantaba para señalar, que se levantaba para acusar. Y por eso en el Salmo vuelve a hablar y dice, aderezas mesa, dice, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quizá nadie lo sabía, quizá nadie lo conocía, quizá nosotros no fuimos por el mundo hablando, es que mire usted, no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero es que si yo le contara, viera esa jefa de Nani, pero es que era terrible la persona. Quizá no hemos hablado, no lo hemos hecho público, pero hay alguien que sí lo ha visto. Y entonces viene el Señor y dice, aderezas mesa. Dios va a aderezar mesa. Y nos ha estado hablando mucho acerca de eso. Pero entonces ahora nos toca entrar a una nueva dimensión. Hablábamos de esa puerta dimensional que Dios le abre a Esteban y él ve al Hijo de Dios. Y me recuerda también aquel profeta que llega delante del rey y se para y dice, vive Jehová, dice. Y yo hubiera esperado que él dijera, vive Jehová, delante de cuya presencia estuve hoy por la mañana que me levanté a orar a las 5. O el sábado en la noche que hice vigilia. Pero en lugar de eso, él dice, vive Jehová, delante de cuya presencia estoy ahora. Quiere decir de que se había abierto esa puerta dimensional para que él pudiera decir, no, estuve en la mañana o estuve ayer o estuve el sábado, sino que él dice, delante de cuya presencia estoy hoy. Y cuando nosotros vemos a Jacob que va huyendo, y nuestro hermano Eric ha estado compartiendo de esto y me encantó el estudio ese miércoles que estuvimos, él ve una escalera y ángeles que subían y bajaban, pero inmediatamente después dice, esta es casa de Dios, dice, y puerta del cielo, dice. Por eso es de que hay lugares donde nosotros entramos a veces, y muchas veces hemos entrado. Yo recuerdo en una oportunidad que fuimos a una iglesia aquí a final de Próceres, y solo pusimos un pie en ese lugar y se sentía una presencia de Dios, pero algo tan especial moviéndose dentro de nosotros y después toda la gente tocada, algunos tirados y el Espíritu Santo fluyendo. Quiere decir que se había abierto una puerta. Y entonces yo le preguntaba al Señor, porque aquí en este versículo que es tan famoso, dice, entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, dice. Y entonces me recordaba que hay un pasaje en Apocalipsis, y lo vamos a leer más adelante, Apocalipsis 3 y versículos 7 y 8, donde habla que dice que Dios tiene las llaves de David, dice. Miren qué interesante esto, porque habla de este hombre conforme al corazón de Dios, pero también habla de un hombre que se movió en la alabanza. Han oído que cuando dice, ¿quién subirá primero a conquistar la tierra prometida? Cuando el pueblo de Israel le preguntó a Dios y llegó, dijo, bueno, habemos 12 tribus. ¿Qué tribu subirá primero? Y el Señor le responde y le dice, Judá subirá primero, porque Judá era la tribu de alabanza. Y por eso en Santiago dice, ¿está alguno triste? Haga oración, dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero nos lleva en un proceso en el que primero estamos tristes, en medio de las dificultades, pero oramos y llegamos delante del Señor. Y como que nos entra una fortaleza a decir, no tengas pena, amigo. Esto va a pasar. Yo estoy en control. Yo estoy a cargo. Y como dice Romanos 8, todo ayuda bien a los que le amamos. Y entonces salimos y decimos, ay, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás en control
y podemos estar en paz, que aún lo más difícil nos va a ayudar a bien. E inmediatamente después que hemos sido fortalecidos, entonces ya podemos alabar, porque decimos, Señor, gracias, te alabo y te bendigo porque tú estás conmigo, porque tú aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y entonces la dimensión cambia, porque cuando el pueblo de Israel se para frente a Jericó, levanta su voz y suenan los cuernos como sucede en la adoración, ¿verdad? Y Judá va adelante. Y las murallas que eran impenetrables caen y se abre una puerta para ingresar. Se abre una puerta de bendición. Entonces, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, pero para entrar quiere decir que la puerta tiene que estar abierta. Tuvo que abrirse para que nosotros pudiéramos entrar. Porque si no, diría, como dice también en Apocalipsis 3:10, yo estoy a la puerta y llamo, dice. ¿Por qué está llamando a la puerta? Porque la puerta está cerrada. Pero cuando dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, es porque Dios ha abierto una puerta, ha abierto una oportunidad. Pero como veíamos en Eclesiastés, en el estudio anterior, muchas veces dice, el hombre no conoce su tiempo y es atrapado como ave en la red, dice. Dios ya hizo, como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo, ay, ¿cuándo vendrá nuestro Mesías? ¿Cuándo vendrá nuestro Salvador? ¿Qué le pasa? Pero si ayer pasó por aquí. ¿No escuchó cuando Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y todos le hicieron una rueda y lo sanó. Había pasado frente a ojos de muchas personas que no lo habían podido ver, no lo habían visto. Y entonces muchas veces nos puede pasar así en nuestra vida, que Dios ha abierto puertas y nosotros todavía estamos pensando, ay Señor, ¿y cuándo vas a abrir la puerta? Pero ya abrí la puerta, pero abrí la puerta correcta, porque cuando leemos en Apocalipsis 3:10, y quiero que me acompañen a Apocalipsis, y miren qué interesante, Apocalipsis 3, 7 y 8. Miren lo que dice acá. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Miren qué interesante. ¿Cuál era la llave de David? Porque David era de la tribu de Judá, era de la tribu de la alabanza, escribió un montón de salmos, tomaba su arpa para adorar a Dios. Y entonces dice, miren lo que dice a continuación, el que abre, dice, y ninguno cierra, dice, y cierra y ninguno abre. Dice. Yo platicaba con una persona en esta semana que me tocó estar en una empresa donde yo estaba contento por trabajar ahí. Mi horario de entrada era a las 9 de la mañana. Pero yo salía a encaminar a mis hijas al bus del colegio a las 5:45 de la mañana. A esa hora pasaba el bus. Salíamos como a las 5:40 porque estaba cerca de la parada de la casa. Y cuando ellas tomaban el bus a las 5:45, a esa hora salía yo para el trabajo, para ahorrarme todo el tráfico de acá, de carretera. Y entonces a las 6:20 yo estaba en mi trabajo. Yo miraba absolutamente todos los correos que me llegaban. Tenía al día todo mi trabajo. Tenía a mi cargo 100 personas. Y de esas 100 personas yo me sabía el nombre de 96. De 4 no, porque siempre cada mes había rotación. Se iban algunos, venía un nuevo. Y estaba aprendiéndome los nombres de los nuevos. Pero de ahí me sabía el nombre de todos. Pero llegó un momento en el que me llama
me llama una de mis jefas, era mujer, y me dice, mira Luis, y me entrega una carta donde me estaban despidiendo. Y es duro que a uno lo despidan porque se siente, aparte que se siente como un rechazo, hay un montón de sentimientos negativos, feos. Era una frustración o incomodidad, no sé, de pensar, bueno, ¿y qué he hecho mal? Si vengo antes que todos, tengo todo mi trabajo al día. Eso sí, salía puntual. Otros jefes, como llegaban hasta las 9 o a veces un poco más de las 9, se iban 6:30, 7. Yo no, me iba puntual a las 6, que era mi hora de salida, porque ya había estado antes. Y entonces eso me frustró en algún momento. Y un día que yo estaba orando, estaba molesto. Y entonces yo decía, Señor, es que cómo fue posible que esta gente me despidiera, que me cerraran la puerta. Y yo estaba así molesto. Y escuché al Señor una voz dentro de mí hablándome que me dijo, ellos no te despidieron. Me dijo. Y entonces yo estaba así orando y como cuando Dios lo interrumpe a uno, ¿verdad? En esas oraciones, como que me senté y me abrí los ojos y me volvió a repetir lo mismo. Ellos no te despidieron, me dijo. Porque, y me llevó a este pasaje, porque cuando yo abro una puerta, dice, nadie la puede cerrar, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y todavía el Señor explicándome a mi corazón, que si ellos hubieran querido cerrarte la puerta, pero yo te la hubiera abierto, ellos no hubieran podido cerrarla. Así les cayeras mal, así hubiera, como dicen algunos, da un choque de espíritus, porque así dice el Señor, ¿verdad? Dice, el mundo os aborrece, dice, porque vosotros no sois del mundo. Pero no sé, si hubiera habido cualquier razón, o si hubieran levantado tempestades y lo que fuera, no hubieran podido cerrar la puerta si esa puerta la hubiera abierto Dios. O si esa puerta, porque quizá esa puerta la abrió Dios en un momento, pero muchas veces Dios abre puertas y dice, bueno, hasta aquí llegó esta puerta. Porque nosotros vemos al pueblo de Israel en el desierto que les abre una puerta de los cielos o una ventana de los cielos donde cae el maná. Y ahí está el pueblo de Israel recibiendo el maná del cielo. Pero dice, bueno, ahora van a entrar a la tierra prometida. Se cierra esta puerta del maná, se cierra esta puerta de la columna de fuego, de la nube en el día, se cierra esta puerta de la roca que fluye agua. ¡Hala, Señor! ¡Qué mala onda! ¿Cómo es posible? Ya no va a fluir agua de la roca. No, porque ahora viene el tiempo de la tierra prometida. Dios cierra una puerta, pero abre una nueva dimensión y dice que era una tierra que fluye leche y miel. Dice. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Y es bueno, a mí me ha pasado. A algunos nos pasa, no a todos. Que yo estaba ahí, ¿cómo pudiéramos decir? Refunfuñando o molesto, enojado, diciendo, Señor, ¿cómo es posible? Y esta gente, y no ve el esfuerzo que yo hago en mi trabajo, y que yo llegaba temprano y que tenía todo el día. Y entonces Dios me deja ver, Él ha cerrado una puerta, pero Él cierra una puerta y quiere abrir otras puertas para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que estar atentos para verla. Porque entonces, si volvemos al pueblo de Israel, se había cerrado la puerta del sacrificio de corderos, donde llegaban delante del sumo sacerdote o del sacerdote, decían, aquí traigo mi ofrenda, mi holocausto para expiación de mis pecados, y aquí traje el mejor cordero que tenía. Y esa puerta se cerró. Y que alguien puede decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo es posible? ¿Y qué está pensando el Señor? ¿Por qué nos cierra esta puerta?
porque ha abierto una mejor. Por eso dice la Biblia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero por eso el Señor requiere o necesita que nosotros estemos atentos. Hablábamos de conocer los tiempos, como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Que dice que eran entendidos en los tiempos. Y decían, no, este es tiempo de orar. Este no es tiempo de orar. Este es tiempo de levantar la vara. Porque así le dicen a Moisés, ¿verdad? Moisés dice, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira, aquí tenemos un mar al frente y atrás vienen los ejércitos. Estamos rodeados y perdidos. Si vamos aquí nos ahogamos y si nos quedamos aquí nos matan los que vienen atrás de Faraón. Y él orando y dice, no es tiempo de orar. ¿Qué tienes en la mano? Y él dice, una vara. Pues úsala, le dice. Y así estamos muchas veces, ¿verdad? Dice, estás llorando por esa puerta, pero allá hay otra, mira. Entra por esa puerta con acción de gracias. Ahora miren qué interesante, porque ahora acompáñenme al libro de Ruth y capítulo 4. Libro de Ruth capítulo 4 y versículo 1. Y acá en este versículo está Booz, que era ¿qué pudiéramos decir? Era un terrateniente, era un potentado que tenía tierras donde cultivaba. Y ahora hay una mujer que ha venido de Moab, que es Ruth. Y él quiere redimirla, pero no le corresponde a él, porque hay otro familiar más cercano, como establecía la ley de Moisés. Y entonces lo que me impresiona es esta parte que dice, verso 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, dice, no ponen su nombre, miren qué interesante, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó, verso 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron y luego dijo al pariente de Noemí y le explica todo, ¿verdad? Mira, hay una posesión, quiere redimirla, sí la redimo. Pero mira, también tienes que tomar a Ruth. Ahí no puedo. Es como aquel chiste, ¿verdad? De internet. Apúnteme, bórreme. ¿Se habrán visto ese meme que está, ese chiste que sale en redes sociales, ¿verdad? Y algo así dice este familiar de Booz y de Ruth. Y entonces le deja la vía libre a Booz. Pero lo interesante que podemos ver acá es de que las puertas eran lugares donde se sentaba la gente de renombre y los ancianos de la ciudad para juzgar, para tomar decisiones. No cualquiera estaba a las puertas, ni cualquiera se sentaba a las puertas. Y entonces eso nos deja ver que cuando nosotros nos acercamos a las puertas, quizá van a haber personas para juzgar, ¿verdad? Yo me imagino a este familiar de Booz acercándose a la puerta. Ya está Booz y llamó a unos ancianos. Pero bueno, el que nada debe, nada teme, dice ese refrán, ¿verdad? Y se acercó confiadamente, porque sabía que no tenía nada que lo pudieran acusar, porque era un lugar de juicio. Y eso nos lleva a Romanos 8, ¿verdad? También lo que hemos estado estudiando. Y acompáñenme a Romanos 8:33. Porque entonces en este lugar donde se va a juzgar, donde se van a tomar decisiones y donde nos van a redimir, miren lo que dice la Biblia
en el verso 33, Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Dice. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún, dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Y entonces cuando dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, es porque Él, cuando nosotros vamos a entrar a una nueva dimensión de bendición, muchas veces el enemigo puede venir y traer acusación, ¿verdad? No, pero vos vas a ir a la iglesia, vos vas a, después de que negás al Señor, que canta el gallo, y ahora el Señor viene y se aparece aquí, y vas a tener el descaro de ir a sentarte con Él a comer pescado, lo que le sucedió a Pedro. Pedro negó al Señor, y una de las primeras personas que el Señor va a buscar después de resucitado es a Pedro. Yo a veces digo, como dice la Biblia, ustedes siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y yo digo, yo así como malo, yo hubiera dicho, con que aquí así estamos, ¿verdad? Está bueno, ahí te acordás, aquí te la apunté. Ahí, hoy sí, de una vez cruz y calavera para Pedro. Como que si no hubieran más que pudiera elegir ahí, ¿cuántos ahí de los 72 había cola haciendo? Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Habían 72 que habían sido enviados para ir. Y el Señor pudo haber dicho, no, si ahí tengo cola esperando. Como lo pudo haber hecho con Jonás, ¿verdad? Con Jonás pudo haber dicho, Señor, mira, te traigo una noticia, Jonás no tomó el barco para Nínive, agarró para Tarsis. Pero mira, aquí tengo una lista de 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Dios tenía de dónde escoger. Pero en la misericordia de Dios, Dios viene y a veces nos pone la mirada, ¿verdad? Nos pone la mirada y dice, yo me he propuesto hacer algo en ti, en cada uno de nosotros, que dice, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que me he propuesto en tu vida. Y por eso dice el apóstol Pablo más adelante, que habla de eso, ¿verdad? Que dice que Dios no nos va a dejar, parafraseando, hasta que haya cumplido el propósito que Él tenía para nuestras vidas. Pero entonces el enemigo trata de evitar que nosotros entremos por esas puertas, trayendo acusaciones, trayendo condenación, o muchas veces incluso trayendo señalamientos que no son verdaderos, o a veces son verdaderos, pero a veces son señalamientos que tal vez sí son verdaderos, pero los tergiversa, ¿verdad? Los agranda, los hace ver de otra forma, ¿verdad? Como sucede a veces en los juicios seculares, ¿verdad? Que tratan de agrandar y luego viene el juez y dice, no, no, es que eso no es así, no aplica a eso que está diciendo. Ahora, acompáñenme y avancemos un poco más acá, porque vamos a ver entonces que hay muchos tipos de puertas. Y miren, quiero ir avanzando. Hay muchos tipos de puertas que vamos a encontrar. Por ejemplo, el Salmo 118, 19 habla de puertas de justicia. Luego Jacob habla en Génesis, habla de puerta del cielo. Luego cuando nosotros vemos las puertas que tenía la ciudad de Jerusalén, habla de 12 puertas. La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta de Efraín,
la puerta de la cárcel, la puerta del juicio. Y cada puerta tiene un significado, ¿verdad? Un día le vamos a pedir al hermano Eric que nos comparta de las puertas, ¿verdad? De Jerusalén, porque cada puerta tiene un significado. Y hay muchas puertas entonces que pueden venir, algunas de bendición y algunas de maldición. Por ejemplo, la Biblia habla en el Nuevo Testamento de las puertas del infierno, dice. Pero también menciona y dice, las puertas del infierno, dice, no prevalecerán, dice, contra la iglesia del Señor. Miren qué lindo. Pero entonces hay un montón de puertas que pueden venir o que se pueden abrir, pero Dios es el que abre y cierra las puertas. Y muchas veces, y quiero que me acompañen ahora a Hechos 16:7, porque aquí vamos a ver una puerta que se cierra. Miren Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron, dice, ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Miren qué interesante, porque esa puerta no se había abierto. Ellos querían ir y muchas veces nosotros podemos estar así en nuestra vida y podemos querer abrir puertas. De hecho, el Señor cuando habla y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice, llamad, dice, y se os abrirá. Quiere decir que nosotros sí podemos llamar para algunas puertas que quizá en este momento están cerradas o incluso que el Señor ha cerrado. Nosotros podríamos llegar y tocarlas, llamar, y podrían abrirse. Como cuando al pueblo de Israel le habían quitado la carne y le habían quitado el menú. Era una puerta que se había cerrado. Y ellos, necios, que querían carne. Es que nosotros queremos carne. Y que los ajos de Egipto y que las cebollas de Egipto. Esa puerta ya se cerró. ¿Cuánta gente quisiera tener el maná? Vaya, hagan una encuesta si hubieran podido hacer una investigación de mercado en esos tiempos bíblicos. Pregunten en todo el mundo conocido. Vaya, aún vayan a las Américas, que ya tenía población. Pregunten si a alguien le están dando maná. No, a nadie. Y ustedes que lo tienen, ¿quieren la carne? ¿Quieren los ajos de Egipto? Fíjense que a veces ese maná nos habla de la sobrenaturalidad en la provisión de Dios. Yo les contaba eso de mi trabajo, ¿verdad? Y qué bonito, era un buen trabajo, ganaba muy bien, y eso era una provisión. Pero de pronto quedarnos sin una fuente de provisión, con una incertidumbre de no saber qué va a pasar o qué va a suceder, y ahora cómo voy a pagar las cuentas que tengo que pagar. Y entonces eso es figura del maná, de la provisión sobrenatural, porque han pasado muchísimos años ya de eso, más de 9 años casi. Y miren, y hoy seguimos estando aquí y podemos decir, como como dice en la palabra, cuando dice Ebenezer, ¿verdad? Hasta aquí Dios nos ha continuado ayudando, ha sido nuestra roca de ayuda y no nos ha dejado. Entonces, Dios había cerrado esa puerta, pero miren ahora lo que dice Primera de Corintios 16:9. Y vamos a ir finalizando ya el día de hoy. Primera de Corintios 16:9. Ahora, hay puertas que Dios cierra, pero ahora hay puertas que Dios abre. Y miren, leamos desde el verso 8. Y dice, pero estaré en Éfeso, dice el apóstol Pablo, hasta Pentecostés. Miren, esto me impresiona también, porque él conocía los tiempos.
Le habían abierto una puerta, pero él sabía hasta cuándo iba a estar abierta esa puerta. Fíjense que a veces pasa en los negocios. Hace algún tiempo, Dios nos bendijo a través de unas páginas de internet donde poníamos publicidad y la gente entraba a la página de internet para ver el contenido, pero veía anuncios y a veces les daba clic, a veces miraba anuncios y al ver los anuncios ganábamos dinero. Pero en un momento yo sentí en mi corazón, yo decía, debemos buscar otra fuente, porque hay fuentes que se abren, como el arroyo de Querib. ¿Se acuerdan el arroyo que Dios le habló, le abrió, o no le abrió, sino le proveyó a Elías cuando vino la sequía sobre el pueblo de Israel? Le dijo, mira, vas a ir a este arroyo. Y todo el pueblo en sequía. Yo me imagino qué duro ha haber sido. ¿Sabes? Cuando se queda uno un día sin agua. A nosotros nos ha pasado, se ha arruinado la bomba o el pozo, ahí donde vivimos. Y uno está ahí penando. Peor, bueno, no hablemos mejor, ¿verdad? Pero yo les iba a mencionar el inodoro, bañarse, y los trastos, un montón de cosas. Es difícil. Pero mientras todo el pueblo de Israel estaba padeciendo, el profeta Elías ¡chua! Se echaba un clavado en el arroyo, nadaba así en dorso, escupía hacia el agua, se enjuagaba, la escupía al suelo, bebía, disfrutaba en abundancia. Pero llegó un momento en que se cerró ese arroyo y entonces Dios lo va a mandar al otro punto. Y eso también lo hemos mencionado, ¿verdad? Porque dijo, gloria a Dios, Señor, ahora ya cerraste esto y me vas a mandar a esta ciudad. Y yo lo he dicho, ¿verdad? Señor, ¿con qué millonario tengo que ir? ¿A qué rey debo visitar para que venga la provisión? No, mira, vas a ir con aquella mujer viuda que está a punto de morirse porque le queda solo un poco de harina y aceite. Pero a través de ti, yo voy a hacer que esa harina y ese aceite no cese para esa viuda. Entonces Dios iba a traer una doble bendición. Cerró esta, abre la otra, pero él conoció el tiempo de moverse y trajo bendición no solo para Elías, sino para la viuda de Sarepta. Yo siempre le he dicho al Señor, le digo, a la Señor, de veras que tú obras por caminos que nosotros no imaginamos. ¿Verdad? Cualquiera hubiera visto a Elías y hubiera dicho, ya vieron que vino un profeta. Sí, este es un aprovechado, miren, cómo se va con la viuda de Sarepta. Pero Dios obra de formas que nosotros no entendemos. Y si hubieran entrevistado a la viuda de Sarepta, ¿y usted cómo se siente que el profeta esté aquí? Me siento feliz, porque esa harina que ya no iba a alcanzar para nuestro último bocado, ahora no ha cesado de fluir. Y entonces Dios hizo un doble milagro. Pero me impresiona porque en este verso 8, el apóstol Pablo le habla, le escribe a la iglesia de Corintios y le dice, estaré en Éfeso, pero no les dice, miren, ya me gustó aquí me voy a quedar eternamente, sino que les dice, estaré aquí hasta Pentecostés. Él sabía hasta dónde llegaba esa puerta de bendición. Miren, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, a nivel de negocios, a nivel de empresas, se han abierto oportunidades interesantes. Por ejemplo, en la telefonía móvil, se abre una puerta para Nokia como empresa y se vuelve líder a nivel mundial en telefonía móvil. Una empresa que antes se dedicaba a un montón de otras cosas, hasta hacer molinos, se vuelve en una empresa líder en tecnología. Se abrió una puerta, pero llegaba hasta un punto. Después se cerró, porque venía otra empresa, quizá Palm, quizá BlackBerry, que iban
a eliminar la tecnología anterior para abrir paso a una tecnología nueva. El Wallman fue una puerta que se abrió para la empresa Sony, pero llegó hasta un punto. Después venía el Discman, después venía el minidisc, después venían los reproductores MP3, después el iPod, después el iPhone. Lo que les quiero decir es que Pablo sabía que habían puertas que se abren para un tiempo y luego viene la otra puerta para el otro tiempo. Y entonces dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Quisiera quedarme porque la verdad uno se acostumbra, ya estoy cómodo y qué bonito, ya conozco a los vecinos, pero yo sé que es hasta Pentecostés. Si él se queda más de Pentecostés, es como que la nube fuera caminando en el desierto, dice, no, yo me quedo aquí. Se queda sin nube, se queda sin cobertura. Y ahora miren lo que dice el verso 9. ¿Por qué se está quedando el apóstol Pablo? Y dice, porque se me ha abierto puerta grande, dice, y eficaz, dice. Miren, qué bendición. Y hoy sí voy concluyendo, ya acá. Cuando se abre una puerta grande, una puerta de trabajo, por ejemplo, una oportunidad de trabajo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás en tu trabajo? Pues ahí estamos, conseguí algo, tal vez no es lo que quería, pero gracias a Dios ahí hay provisión. Es una puerta pequeña, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo dice, se me ha abierto puerta grande, es porque cuando dice la Biblia que Dios dice es poderoso para darlos mucho más abundante, dice, de lo que conocemos o entendemos, dice. Estoy parafraseando. Según el poder que obra en nosotros. Y en otro pasaje dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, dice. Entonces Dios tiene cosas para nosotros más grandes de las que nosotros pensamos. Y entonces dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero luego añade y dice, y muchos son los adversarios. Dice, ay, tenía que salir la mosca en la sopa, tan bonito que iba lo de la puerta grande y la bendición y todo, y ahora nos salen con adversarios. Es porque Dios, como hemos dicho en otras oportunidades, siempre va a ser transparente para decir. Él no dijo, en el mundo nunca tendrán aflicciones. Cuando vienen a mí todo es Disneylandia y felicidad. No, Él es tan claro y sincero. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Quiere decir que quizá pasemos por las aguas y el fuego no te quemará. Señor, y no pudiera decir, nunca pasarás por las aguas, nunca pasarás por el fuego. No, dice, aunque pases, y otra vez lo que leíamos al inicio, que decía Moisés, aunque ande en valle de sombra o de muerte, dice, eh, Él estará conmigo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hoy sí quiero finalizar y apago mi Biblia acá. ¿Cuáles serán las puertas que Dios ya ha abierto y que no hemos visto y que no hemos entrado? Porque entonces ahora esas puertas que Dios nos ha abierto, volvemos al Salmo 100, donde empezamos, y dice, entrad, dice, por sus puertas con acción de gracias. Como diciendo, usa la puerta que ya se abrió, entra, pasa por sus atrios con alabanzas. ¿Qué puertas se han abierto? Y que quizá no hemos visto. Y quizá hemos visto la puerta abierta, pero hemos visto oposición. Y muchos, dice, al ver la oposición, como veíamos en la semilla que cayó en pedregales, dice, vienen los problemas, las dificultades,
y matan la semilla. Pero otros, como esos jóvenes hebreos, eso me ha marcado tanto en el último tiempo. Dice, aunque no nos librare, no nos postraremos ante tu estatua. Y ellos arrebataron. Y hoy sí, termino totalmente. Llega el Señor con Abraham y le dice, tu descendencia, dice, poseerá las puertas de tus enemigos. Y esa es una promesa para nosotros esta mañana. Dice, tu descendencia, dice el Señor, poseerá la puerta de tus enemigos. Y yo veo a Sansón cargando las puertas de sus enemigos, dejándolos a merced, porque dice, el que aportillare su vallado lo morderá la serpiente. En esas ciudades fortificadas, si la puerta permanecía, no podían entrar. Pero yo le decía, ay Señor, esta promesa me gusta, me encanta, pues será las puertas de sus enemigos. Pero cuando vemos dónde se da la promesa, es después, y eso también lo enseñaba nuestro hermano Eric, después de que Abraham estuvo dispuesto a ofrendar a su hijo. Cuando llega delante de Dios y está a punto de sacrificar a Isaac, inmediatamente después Dios le dice, te bendeciré, haré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y le empieza a dar un montón de promesas. Y le dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y yo le preguntaba al Señor, y le preguntaba hoy en la mañana, y le decía, qué lindas las promesas. Pero esas son las promesas de Dios que tienen una condición, porque tal vez condicionada se oye mal. Y ¿saben qué me ponía el Señor a mí? Me decía, ¿cuántos están dispuestos a dar todo por el Señor? Señor, mira, rindo esto, rindo lo esto. Pero esto sí no, Señor. Es que a mí me encanta esto, Señor. Esto sí no te lo rindo. Abraham rindió todo. Y por eso Dios le dio todo. Y me recordaba cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén, gloria a Dios. Pero unos versículos antes habían dado al Señor. No a Pablo, no a una obra humana, al Señor, ¿verdad? Y eso desató la bendición de Dios. Quiero que inclinen su rostro por un momento y hemos concluido esta mañana. Pero Dios nos ha abierto, hay puertas que se han abierto y otras que se van a abrir. El tiempo nos ha avanzado, ya no nos dio tiempo a completar, pero rápidamente, no olvido una oportunidad en un congreso de la iglesia que había sido tan bendecido para mí. Y yo tenía un negocio que estaba yendo mal, pero el congreso había sido tan bendecido para mí que yo agarré un anillo que tenía en mi mano, era mi anillo de graduación del colegio. Y como no tenía nada que dar, como aquella canción, pasé a dar ese anillo. Y no se me olvida que tal vez fue cuestión como de 10 días que me llamaron para una entrevista y me dieron un trabajo. Una puerta que no se había abierto por mucho tiempo. Había venido entrevistas desde Shell aquí a Guate y no se había abierto. Se abrió. Entonces, Dios está abriendo puertas hoy. Hoy sí te pido que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración brevemente, pero Dios está abriendo puertas y otras puertas han sido abiertas con lo que tú has puesto delante de Dios. Una ofrenda, un talento, un servicio, una oración, una disposición para hacer algo para Dios. Eso que has dado ha sido
una llave que ha abierto una puerta delante de tu vida. Y ahora el Señor nos habla y nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Gracias, papito lindo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver y a poder entrar, Señor, por esas puertas de bendición, papito, que tú has abierto para nuestras vidas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, saber cuándo esta puerta ya no sigue más y cuándo tenemos que cruzar la siguiente puerta, papito lindo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tome un momento más ahí en su lugar.